Mi profesor dijo que la edad es solo un número cuando lo confronté por salir con mi compañera de clase. 3 semanas después, descubrí que había estado haciendo esto durante 20 años. Tenía 19 años cuando noté por primera vez algo extraño entre el profesor Martínez y Carmen de mi clase avanzada de literatura. Siempre se quedaba después de clases para ayuda extra. Siempre conseguía extensiones para tareas que el resto de nosotros tenía que entregar a tiempo. Pensé que simplemente tenía dificultades con el material, ya que se había transferido a mitad de semestre de otra comunidad autónoma. Pero entonces empecé a notar cómo la miraba durante las discusiones en clase, cómo su voz se volvía más suave cuando la llamaba, cómo encontraba excusas para pasar junto a su escritorio y rozar su hombro. Me revolvía el estómago, pero me decía a mí mismo que estaba imaginando cosas porque los profesores no hacen ese tipo de cosas. La primera señal de alarma real llegó durante nuestra unidad sobre Romeo y Julieta, cuando el profesor Martínez pasó toda una clase defendiendo su relación contra lo que llamó prejuicios modernos sobre las diferencias de edad. Seguía enfatizando qué tan madura era Julieta para su edad y cómo el amor verdadero trasciende las expectativas sociales sobre relaciones apropiadas. La mayoría de la clase se veía incómoda, pero nadie dijo nada porque él era el profesor y nosotros éramos solo estudiantes. Carmen se sentó en la primera fila tomando notas como si fuera la conferencia más importante que hubiera escuchado, asintiendo con cada palabra. Después de clase, lo escuché pedirle que se quedara para discutir su ensayo, y me demoré en el pasillo fingiendo organizar mi mochila. A través de la puerta abierta, pude escuchar su conversación volverse más silenciosa y personal. Le estaba preguntando sobre su situación de vivienda, si se sentía apoyada en casa, si tenía alguien con quien realmente pudiera hablar sobre cosas importantes. Ella le dijo que sus padres trabajaban muchas horas y no entendían realmente sus intereses en literatura y escritura. Él dijo que reconocía su potencial y quería ayudarla a desarrollarlo adecuadamente, que era diferente de otros estudiantes de su edad, más madura intelectualmente. La forma en que lo dijo me dio escalofríos, pero no sabía qué hacer con ese sentimiento. Cuando finalmente salieron, Carmen se veía sonrojada y emocionada, mientras el profesor Martínez tenía esa expresión satisfecha que me recordó a un gato que había atrapado un ratón. En las siguientes semanas, su relación se volvió imposible de ignorar. Carmen empezó a vestirse diferente, usando maquillaje en el instituto y eligiendo outfits que parecían más apropiados para alguien que iba a trabajar que para sentarse en un aula de bachillerato. Llegaba temprano y se quedaba tarde, siempre encontrando razones para estar en el salón del profesor Martínez, incluso cuando no tenía su clase en ese periodo. Durante el almuerzo, se sentaba sola leyendo libros que él había recomendado, novelas complejas de las que ninguno de nosotros había escuchado, subrayando pasajes y escribiendo notas en los márgenes. Cuando otros estudiantes trataban de hablar con ella sobre cosas normales como planes de fin de semana o exámenes próximos, tenía esa mirada distante como si fuéramos todos niños y ella hubiera superado nuestras preocupaciones. El punto de quiebre llegó cuando los vi juntos en una cafetería del centro un sábado por la tarde. Estaba ahí con mi mamá comprando materiales para un proyecto escolar cuando los divisé en un rincón, sentados muy cerca y hablando en tonos susurrados. El profesor Martínez se inclinaba sobre la mesa, su mano cubriendo la de ella, hablando intensamente mientras ella lo miraba con esa expresión soñadora. Se veían exactamente como una pareja en una cita, no como un profesor ayudando a una estudiante con dificultades. Cuando se levantaron para irse, puso su mano en la parte baja de su espalda para guiarla hacia la puerta, un gesto tan íntimo y posesivo que me sentí enfermo viéndolo. Me escondí detrás de un estante de exhibición para que no me vieran, mi corazón latiendo fuerte mientras pasaban junto a mí. Ese lunes, decidí que tenía que decir algo, pero no estaba seguro a quién contarle o cómo explicar lo que había presenciado sin sonar como si estuviera haciendo acusaciones que no podía probar. Durante el periodo de estudio, reuní el valor para acercarme a otra maestra, la señora López, que parecía accesible y siempre había sido amable con estudiantes que acudían a ella con problemas. Toqué la puerta de su salón y pregunté si podía hablar con ella en privado sobre algo que me estaba molestando. Me invitó a entrar y cerró la puerta. Luego se sentó frente a mí con esa expresión paciente que me hizo sentir que tal vez estaba haciendo lo correcto al manifestarme. Empecé explicando que había notado comportamiento preocupante entre el profesor Martínez y una de nuestras compañeras, que su relación parecía inapropiada para un profesor y una estudiante. La expresión de la señora López se puso seria cuando describí las reuniones después de clases, la forma en que le hablaba diferente a Carmen que a otros estudiantes, el encuentro en la cafetería que se veía claramente como una cita romántica. Cuando terminé de hablar, se quedó callada por un largo momento antes de preguntarme si estaba absolutamente seguro de lo que había visto y si podría haber malinterpretado interacciones inocentes. La duda en su voz me hizo cuestionar todo lo que le acababa de contar, preguntándome si estaba reaccionando de forma exagerada a una mentoría normal entre profesor y estudiante. Me agradeció por traer mis preocupaciones a su atención y dijo que manejaría la situación apropiadamente, pero me advirtió contra esparcir rumores o hablar con otros estudiantes sobre mis sospechas. Los chismes podrían destruir la carrera de un hombre inocente, enfatizó, y yo necesitaba ser muy cuidadoso sobre hacer acusaciones sin pruebas concretas. La conversación me dejó sintiéndome confundido y culpable, como si hubiera hecho algo malo al reportar lo que había observado.
Salí de su salón preguntándome si acababa de arruinar la reputación de un buen profesor por mi propia incomprensión de una relación de mentoría perfectamente normal. Nada cambió en las siguientes semanas. Si acaso, el profesor Martínez y Carmen se volvieron más descarados sobre su conexión, intercambiando miradas significativas durante clase y encontrando excusas cada vez más transparentes para conversaciones privadas. Empezó a usar una delicada pulsera dorada que ninguno de nosotros había visto antes, tocándola constantemente como si fuera preciosa para ella. Cuando otro estudiante comentó qué tan bonita era, Carmen se puso nerviosa y murmuró algo sobre que era un regalo de un familiar. Pero había visto al profesor Martínez usando una cadena a juego alrededor de su cuello, y la coincidencia parecía demasiado específica para ignorarla. La situación escaló cuando Carmen dejó de almorzar en la cafetería por completo, desapareciendo durante ese periodo y reapareciendo para las clases de la tarde con ese brillo que sugería que había estado en algún lugar mucho más interesante que la biblioteca. Un día, decidí seguirla, manteniéndome a distancia mientras se dirigía por los pasillos y salía por una puerta lateral que llevaba al aparcamiento del personal. Desde detrás de un pilar de hormigón, la vi subirse al coche del profesor Martínez, donde estaba esperando con el motor encendido. Se fueron del campus juntos, regresando por separado justo antes del quinto período, con historias elaboradas sobre dónde habían estado, si alguien se molestaba en preguntar. Me sentía como si fuera la única persona que podía ver lo que estaba pasando, atrapado en una versión horrible de la ropa nueva del emperador, donde todos los demás fingían no notar la verdad obvia frente a nuestras caras. Los otros estudiantes de nuestra clase, o genuinamente, no veían nada malo, o estaban demasiado intimidados para hablar sobre el comportamiento de un profesor. Incluso las amigas de Carmen parecían aceptar su explicación de que el profesor Martínez la estaba ayudando con la preparación universitaria y solicitudes de becas, requiriendo tiempo extra y atención individual para asegurar su éxito. Envidiaban el trato especial en lugar de reconocerlo como el comportamiento de manipulación que claramente era. Para el semestre de primavera, Carmen se había vuelto casi completamente aislada de su grupo de pares, pasando todo su tiempo libre, ya sea con el profesor Martínez o sola con los libros y tareas que él le daba. Había desarrollado este vocabulario sofisticado y forma de hablar que la distinguía de otros estudiantes, usando referencias literarias y conceptos filosóficos en conversación casual, como si estuviera tratando de probar su madurez intelectual. Cuando compañeros la invitaban a fiestas o noches de películas, rechazaba con esta sonrisa compasiva, explicando que estaba enfocada en actividades más significativas que las típicas actividades adolescentes. Una tarde, finalmente reuní el valor para confrontarlo directamente sobre lo que había observado. Me quedé después de clase cuando los otros estudiantes se habían ido y me acerqué a su escritorio donde estaba calificando trabajos con su intensidad concentrada habitual. Mi voz tembló mientras le dije que sabía sobre su relación con Carmen y que necesitaba parar inmediatamente. Levantó la vista de su trabajo con esta expresión calmada, casi divertida, dejando su bolígrafo rojo y doblando sus manos sobre el escritorio entre nosotros. Su respuesta me heló hasta los huesos con su confianza casual y completa falta de vergüenza o negación. La edad es solo un número cuando encuentras conexión intelectual y emocional real, dijo, hablándome como si fuera un niño que no entendería complejidades adultas. Carmen es mucho más madura de lo que sugiere su edad cronológica, y aprecia tener a alguien en su vida que puede desafiar su mente y ayudarla a crecer como persona. Las reglas arbitrarias de la sociedad sobre relaciones apropiadas a menudo impiden conexiones significativas entre personas que genuinamente se preocupan la una por la otra. Explicó esto como si me estuviera enseñando una lección valiosa sobre el mundo, su voz tomando el mismo tono profesoral que usaba durante discusiones literarias cuando quería asegurarse de que entendiéramos temas importantes. Le dije que lo que estaba haciendo era ilegal y dañino, que Carmen aún era menor de edad y él estaba en una posición de autoridad sobre ella. Su expresión se endureció y se levantó de su escritorio, acercándose hasta que me estaba dominando de una manera que se sentía deliberadamente intimidante. Me recordó que estaba haciendo acusaciones serias contra un profesor respetado basado en nada más que celos e incomprensión. Tal vez estaba molesto porque no estaba recibiendo el mismo nivel de atención individual, sugirió. O tal vez estaba confundido sobre la naturaleza de las relaciones de mentoría porque nunca había experimentado una yo mismo. La conversación terminó con él, advirtiéndome que tuviera mucho cuidado sobre esparcir rumores maliciosos que podrían destruir su reputación y carrera. Las acusaciones falsas tenían consecuencias, enfatizó, y necesitaba pensar seriamente sobre si quería ser responsable de arruinar la vida de un hombre inocente debido a mis propias ideas erróneas. Se sentó de nuevo y regresó a su calificación como si nuestra conversación nunca hubiera pasado, despidiéndome con el tipo de indiferencia fría que dejaba claro que no estaba preocupado por mis amenazas o mi conocimiento de su comportamiento. Esa noche, tomé una decisión que cambiaría todo. En lugar de tratar de convencer a otros adultos que parecían determinados a proteger al profesor Martínez, comencé a documentar evidencia de su relación inapropiada con Carmen. Empecé a cargar un pequeño cuaderno donde registraba fechas, horarios y descripciones de sus interacciones. Anoté cuando ella se perdía el periodo de almuerzo y regresaba con él, cuando tenían reuniones privadas después de clases, cuando él mostraba favoritismo en calificaciones o participación en clase. Fotografié su coche en el aparcamiento durante periodos de almuerzo cuando Carmen estaba ausente,
creando una cronología de sus reuniones fuera del campus. 3 semanas después del inicio de mi vigilancia, descubrí algo que me heló la sangre. Mientras investigaba al profesor Martínez online para ver si había registros públicos sobre su historia de enseñanza, encontré un artículo de noticias de un periódico de pueblo pequeño, fechado hace 7 años. El titular decía: profesor local renuncia en medio de alegaciones de relación con estudiante. El artículo era breve, pero mencionaba que un profesor de literatura de bachillerato llamado David Martínez había dejado su posición siguiendo una investigación interna sobre conducta inapropiada con una estudiante. No se presentaron cargos, y el artículo notó que tanto el profesor como el distrito escolar se negaron a comentar sobre las especificidades de las alegaciones. Pasé horas buscando más información, usando diferentes términos de búsqueda y cavando a través de sitios de archivo de noticias y publicaciones en redes sociales. Lo que encontré pintó un cuadro perturbador de un hombre que había estado moviéndose de instituto en instituto, dejando atrás un rastro de relaciones inapropiadas con estudiantes. En una ciudad, padres preocupados habían comenzado una petición demandando su remoción después de que circularan rumores sobre su comportamiento con múltiples estudiantes. En otra, un foro local tenía publicaciones de exalumnos advirtiendo a estudiantes más jóvenes que evitaran estar solos con él. El patrón era consistente, datando casi 2 décadas. El descubrimiento más escalofriante llegó cuando encontré una foto del anuario de su primera posición de enseñanza en 1999. Se veía exactamente igual que ahora, lo que significaba que había estado perfeccionando su comportamiento depredador por más de 20 años. La inscripción bajo su foto decía: futuro patrocinador del Club de Autores. Y me pregunté cuántas jóvenes escritoras había manipulado a lo largo de los años con promesas de mentoría y guía literaria. ¿Cuántas Carmen había habido antes que ella? Mujeres jóvenes cuyos sueños y aspiraciones había explotado para ganar su confianza y sumisión. Armado con esta información, decidí contactar directamente a algunas de sus ex-estudiantes. A través de redes sociales, logré contactar a 3 mujeres que habían asistido a institutos donde el profesor Martínez había enseñado previamente. 2 de ellas respondieron a mis mensajes, y lo que me contaron confirmó mis peores temores sobre su patrón sistemático de abuso. La primera mujer, ahora en sus 30, describió ser manipulada por él cuando tenía 16 años. La había convencido de que su relación era especial y secreta, cubriéndola con atención y regalos mientras gradualmente la aislaba de amigos y familia que podrían interferir. La segunda mujer tenía una historia similar, aunque su experiencia había ocurrido en un instituto diferente 5 años después. Me dijo que el profesor Martínez había usado exactamente las mismas tácticas con ella que yo estaba presenciando con Carmen, hasta las reuniones en la cafetería y los libros sofisticados que recomendaba para hacerla sentir madura más allá de sus años. Ambas mujeres expresaron arrepentimiento de nunca haber reportado su comportamiento, temiendo que no les creyeran o que de alguna manera se lo habían buscado al aceptar su atención y regalos. Lo que más me impactó de sus historias fue qué tan calculado y deliberado había sido su enfoque. Estos no fueron errores momentáneos de juicio o casos de atracción inapropiada que se habían salido de control. Este era un depredador metódico que había refinado sus técnicas a lo largo de décadas, aprendiendo de cada experiencia cómo manipular mejor a mujeres jóvenes vulnerables en relaciones que eran demasiado jóvenes para entender o consentir significativamente. Se dirigía a estudiantes que estaban aisladas, académicamente dotadas pero socialmente inseguras, a menudo de situaciones familiares problemáticas, donde ansiaban atención y validación de adultos. A la mañana siguiente, fui al instituto con impresiones de cada artículo que había encontrado, capturas de pantalla de mis conversaciones con sus exvíctimas y documentación detallada de su comportamiento actual con Carmen. En lugar de acercarme a otro profesor o administrador que podría descartar mis preocupaciones otra vez, caminé directamente a la oficina principal y pedí hablar con el director inmediatamente. Cuando su secretaria dijo que estaba en una reunión, le dije que era una emergencia que involucraba seguridad estudiantil y que esperaría tanto como fuera necesario para hablar con él personalmente. El director Rodríguez finalmente aceptó verme después de mantenerme esperando por 40 minutos, claramente molesto por ser interrumpido por lo que asumió era una queja menor de estudiante. Su actitud cambió dramáticamente cuando puse mi investigación en su escritorio y comencé a explicar lo que había descubierto sobre la historia del profesor Martínez. Mientras leía los artículos y miraba la evidencia que había compilado, su cara se puso pálida y sus manos comenzaron a temblar ligeramente. Me pidió que me sentara y llamó a su secretaria para cancelar sus citas restantes de la mañana. Like el video si quieres que siga haciendo este tipo de contenido y sígueme para más historias como esta.